Buenas tardes a todos, qué gusto de verlos. Miren, estaba bien lleno ahorita con tanto niño y tanta gente que ya se nos fue para el lado del inglés. Bien, pues me da mucho gusto estar aquí. Esta es una tarde muy especial y muy hermosa porque desde el día que Carlos me dijo, te toca este día que tú vas a dar la palabra que Dios ponga. Y desde ese día yo me puse a orar, hace como 2 semanas me dijo, me puse a orar, dije, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Que sea algo que todos necesitemos. Porque mira, te voy a decir algo, todo lo que escuches tú aquí cuando vienes, es que Dios te está hablando a ti. Tómalo para ti. El día que yo comprendí eso, mi vida cambió. Cuando yo entendí que lo que estaban hablando era lo que Dios quería que yo escuchara y cada uno de los que venimos lo tomemos para nosotros. Esta mañana yo he tenido el título de El Dios de Maravillas. Así le puse a mi título del mensaje que vas a escuchar esta mañana. A lo mejor tú no lo has visto o no lo has entendido o no lo has percibido, pero te voy a decir algo, que el Dios que tenemos es un Dios de maravillas. Hay múltiples lugares en la Escritura donde habla de esto. Me di a la tarea de buscar y encontré en Salmos, en el 111 y en otros, y encontré una cantidad grande de versículos donde nos habla de las maravillas de nuestro Señor, de cómo Él en todo momento ha estado con nosotros y a veces nosotros no lo percibimos. Mira, si tú vienes conmigo en el libro de Mateo 9:33 dice, y la gente se maravillaba. En el libro de Mateo 13:54 dice, de tal manera que se maravillaban. En Mateo 15:31 dice que la multitud se maravillaba. En el libro de Marcos 7:31 dice, y en gran manera se maravillaban. Y en los salmos, como te digo, encontré varios salmos, estuve leyendo, buscando, y dije, bueno, Señor, ¿dónde más hablan de tus maravillas? Por todos lados. Mira, en el Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Salmo 34:17 dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Y así me encontré cantidad de salmos, de escritos, donde la gente siempre decía que lo conocía, que era hacedor de maravillas. Pero te voy a decir que esto solamente lo dicen aquellos que lo han conocido. Y si tú lo has conocido como el hacedor de maravillas, es que ya hizo alguna maravilla en tu vida. Yo siempre digo, la maravilla más tremenda que yo pueda ver en mi vida es el cambio que yo he tenido desde que yo conocí a Cristo. Porque lo primero que viene Jesucristo a tu vida es cambiar tu mente. Dice que no te conformes a lo que traes en tu mente, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que entonces tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero primeramente tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Dice que no te conformes lo que tu mente piensa. Nosotros somos lo que pensamos, ¿sabes eso? Y somos lo que pensamos de acuerdo a lo que hemos vivido. Si tú has vivido una vida de derrotas, una vida de tristezas, una vida de dolor, una vida de cosas que no te han gustado, tú así vas a pensar que no se puede. Si tú nunca has visto que alguien haya sido sanado de alguna enfermedad por Dios, tú no vas a creer que la enfermedad que ahora tienes, si es que la tienes, va a ser sanada porque nunca lo has visto. Incluso hay personas que han sido sanadas y después de mucho tiempo les vuelve a dar alguna enfermedad y no creen que Dios los pueda sanar. ¿Por qué? Porque su fe se fue yendo y se fue yendo. Pero nosotros tenemos que tener la certeza, por eso dice que la fe es la certeza. Repite, certeza es algo de que tú estás seguro. Y luego dice la convicción, quiere decir convencido. Estoy segura y convencida, dice, es la certeza, la convicción de lo que tú esperas, pero que no lo ves. Esa es la fe. Tú estás esperando algo que no lo ve. Y si es de acuerdo a la voluntad de Dios, te voy a decir que se va a dar. Porque Dios, su voluntad dice que quiere que estemos sanos, que quiere que crezcamos, que quiere que aprendamos y que quiere que seamos personas que amemos al Señor.
Una persona que ama al Señor no es igual a una que no lo ama, ¿sabes? Tenemos lo mismo, tenemos las mismas células, tenemos los mismos dedos, ojos, todos somos iguales, el ser humano, todos tenemos 2 brazos, tenemos pies, ojos, todo. Sin embargo, nunca es igual una persona que ama al Señor y le obedece, porque la persona que le ama, le obedece. Y ahí está la diferencia. Si yo amo a Dios, yo le obedezco, yo hago lo que Él me manda. Y entonces dice, te va a ir bien. Y hay tantos lugares en la Escritura donde podemos ver el carácter de Dios. Y en el libro de Job podemos ver la persona de este hombre que trae tanta información a nuestra vida, a la mía. Creo que fue el primer libro que yo leí. Cuando yo conocí de Cristo, el primer libro que yo leí, y creo que es de los más tristes al principio, el que tiene más capítulos tristes es Job, porque es una tristeza lo que le pasa, ¿verdad? A Job. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Job? A ver, levanten su mano, que lo hayan leído. Es un libro triste, muchos lo han leído, pero léanlo porque tiene mucha riqueza ese libro. Es un librazo, para mí fue un librazo porque fue el primero que yo leí y después me enteré que fue el libro más antiguo que está escrito en la Biblia. Fue agregado a la Biblia en los años antes de Cristo, estaba en el Antiguo Testamento, está. Sin embargo, fue el primero que se escribió, el más de los antiguos, antes que ni Moisés estuvo Job. Y Job fue un hombre, dice la Escritura, que era un hombre muy rico, que tenía todo, que tenía muchísimas propiedades, animales, sus negocios iban viento en popa, tenía muchos hijos, todos felices, él estaba casado, toda una familia feliz, y dice que él hacía holocaustos. Holocaustos en el Antiguo Testamento es que ellos mataban animales, derramaban su sangre, y eso es lo que les pedía el Dios del Antiguo Testamento. Era como decir ahora nosotros oramos por nuestros hijos. En aquel tiempo hacían holocaustos por sus hijos. Pero sus hijos siempre andaban en el rock and roll, en la fiesta, en el antro. Les gustaba, ¿verdad? Toda la risa, la broma, que no es mala la risa, pero cuando la risa está acompañada de otras cosas que no son buenas, pues no estaba nada bien las cosas. Y entonces empieza la prueba a venir a la vida de Job. Y dice la Escritura que de pronto Job se empieza a enfermar, que de pronto vienen y le dicen que todos sus hijos mueren cuando estaban en la fiesta, pierde todo, se acaba todo y se enferma. Lo único que le quedó fue una esposa horrible. Esa sí que no se murió. Tuvo una esposa fea, por lo que dice aquí, ¿verdad? No habla de ella más que como un versículo, así bien poquitito habla de ella, que fue una mujer que le dijo, pues muérete, a ver, tu Dios, ¿dónde está? Cosas así que le dijo, y no le ayudaba en nada a esa mujer. Pero él se sintió cada vez menos, peor, se sintió muy mal, y luego vienen 4 amigos de él a orar por él, a platicar con él. ¿Conocen ustedes a alguien que tú le platicas tus cosas y te da duro para que veas lo mal que tú andas? ¿Sí han conocido a alguien que tú le dices, mire, estoy pasando? Sí, porque tú tienes la culpa, porque tú eres una persona que no sabes hacer las cosas. Mira, tú robaste, tú hiciste, tú no estás bien. ¿Sí les ha pasado? ¿Verdad que sí? Bueno, así le pasó a Job. Job estaba todo desesperado, estaba triste, estaba angustiado. Y resulta que vienen estos amigos y le dicen, bueno, estás así por tus pecados, porque tú has pecado, porque tú te has alejado de Dios y por eso estás así. Y él ya no hallaba qué hacer. Pero dice la Escritura que él se pone ahí a orar en su tristeza, en su dolor. Su cuerpo estaba todo desbaratado, todo enfermo. Podríamos decir ahorita que ya estaba a punto de irse al cajón. Así ya estaban para velarlo a él, ¿verdad? Muy, muy mal. Y entonces aquí vemos cómo él empieza a levantarse y empieza a ver otras cosas. Dios le empieza a abrir sus ojos, porque sí sabes que el que nos abre los ojos es Dios. Dice que nadie viene a mí, dijo Jesucristo, si mi Padre que está en el cielo no lo trajo. De tal manera que nadie va a llegar a Dios si no lo trae Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver, fíjate, en el capítulo 42 del libro de Job, ahí empieza Job así como que empezar a abrir, como dicen vulgarmente, volvió en sí, volvió en él. Y empieza a despertar Job
de aquella angustia, de aquel dolor, de aquella enfermedad que no se le quitaba. ¿Conocen gente que tú has visto, gente que está así, que tú dices, ya se va a morir? ¿Sí han visto eso? Yo conozco una persona que fuimos a orar por ella, estaba pero mal, así, pero terriblemente mal. Oramos por esa persona y nos fuimos, y como a la semana que hablo y que le digo, ¿cómo está? Ay, pues estoy muy bien, ya me levanté, ya ando haciendo el aseo de la casa, ya ando muy bien. ¿Y por qué no me habló? Yo dije, me van a hablar, a ver qué va a pasar. Oramos, pero pues el que va a sanarla es Dios, nosotros no. Y la mujer se levantó y estaba como muerta ya la señora. Y se levantó también y sigue bien. Y allá donde ella vive, ella busca de Dios con todo su corazón. Y esto le pasó a Job. Job empezó a despertar espiritualmente y empezó a buscar a Dios. Y dice en el capítulo 42 de Job, fíjate lo que dice. Respondió Job, Dios le empezó a hablar a Job. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, fíjate lo que le dice entonces, aquí empieza a hablar Job y le dice, conozco que todo lo puedes. Fíjate nada más, eso yo lo tengo subrayado en mi Biblia porque digo, yo reconozco que yo no puedo nada, pero Dios todo lo puede. Dice, reconozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, Él sabe lo que tú piensas, sabe qué sueñas, qué ves. Ese es tu verdadero yo, ese es tu carácter, lo que tú eres allá atrás donde nadie te ve. Y dice que reconozco que tú sabes todos los pensamientos. Esto le está diciendo Job. Ahí Job empieza a abrir los ojos y dice, Señor, creo que ya entiendo que tú sabes todo. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, Job hablaba de Dios, pero no entendía. Y así hay muchos. En la Biblia tenemos varios ejemplos. Y hay mucha gente que habla de Dios, pero no conoce a Dios. Nada más lo habla porque lo conoce, quizá porque ha leído algo. Y mira lo que dice. Aquí estas palabras que también las tengo subrayados. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso le dice Job, le dice a Dios. Dile tú a Dios eso. Señor, yo quiero ver tus maravillas. Señor, yo quiero saber quién eres. Quiero verlas en mi vida, Señor. Y te voy a decir algo. Cuando tú ves las maravillas de Dios, se notan. Se notan las maravillas de Dios porque tú te conduces de una manera distinta a cuando tú no conocías del Señor. En tu trabajo tú vas a ser diferente. En tu vida diaria tú vas a ser diferente. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba, cuando yo conocí de Cristo, yo trabajaba en una oficina muy, muy grande. Y empecé a conocer y yo me quería volver loca como ahora, porque sigo sorprendiéndome. Para mí son maravillosas cosas, demasiado grandes cada vez que yo veo. Y lo más grande que me ha pasado en mi vida es que Dios me ha transformado, porque yo ya no soy la misma. Porque cuando yo lastimo a alguien, inmediatamente me doy cuenta. Antes yo no me daba cuenta. Si tú te das cuenta cuando tú lastimas a alguien, ¿qué haces? Lo correcto delante de Dios es ir a pedir perdón, ¿verdad que sí? Antes, ¿qué hacía yo? Pues si se siente, que se sienta, ¿qué me importa? Allá ella es la que empezó el problema. Y yo decía y hablaba y yo lastimaba gente, pero no me daba cuenta del golpe tan grande que es cuando tú lastimas a un hijo, cuando tú lastimas a un papá, a una mamá, a un hermano, pero no te das cuenta, a una amiga que nunca más te volvió a hablar porque dijo, no, pues esta está loca. Pero tú no te das cuenta. Yo recuerdo que yo era de las que iba a un súper, antes de conocer a Cristo, yo iba a un súper, a un supermercado muy grande que estaba cerca de mi casa. Siempre iba ahí porque ahí me quedaba cerquita, salía del trabajo corriendo, compraba las cosas y todo. Y entonces seguido me hacían que, venía y compraba algo y me lo cobraban a otro precio. Oiga, señorita, pero ahí no dice así. Me lo estás cobrando a 50 pesos y ahí dice que vale 25.
No, señor, sí, ahí dice, y hacía que se esperara la fila y que fueran y que checaran y regresaba y me enojaba y ya me enseñaba, no, es que mire, el precio estaba acá, señora, pero usted no lo vio porque, no, tú, y entonces yo me enojaba ahí con las de las mujeres del súper y me ponía, entonces yo creo que decían, ay, ahí viene esta señora. Y yo no me daba cuenta. Sí, lo peor del caso es que yo no me daba cuenta, porque yo iba tan apurada y yo quería que me dieran un buen servicio porque era un súper que no era barato, pero era el que me quedaba más cerquita y no me hacían ir a muy lejos y era un súper muy bonito, pero no tenían el orden porque sí me encontraba a veces fallas que tenían ellas, pero siempre no me quedaba callada, iba y se las decía. A ver, señorita, mire, aquí dice esto y no es cierto. Mire, además me salió malo este producto que usted me vendió. Y un día, cuando conocemos a Cristo, Carlos fue el que me dijo, ya no digas, porque les caes gorda. Digo, ¿cómo? Sí, es mi derecho, ¿verdad? Como venir como clienta de este lugar. Pero me di cuenta que la que estaba mal era yo. Pero ¿sabes quién fue el que me mandó a aquel hombre que me dijera? Fue Dios. Y ahí fue donde Dios me abre mis ojos, porque yo me estaba caminando por un rumbo que no era el correcto. Y entonces ahí empieza Dios a transformar mi vida, de que a mí no me mandaron a andar checando los precios de nada. A mí no me mandaron a andarles enseñando los defectos de aquel supermercado. Y si no te gustaba, como me dijo una vez Carlos, ya no te pares ahí. Si no te gusta, vete a otro. Es que ese es el que me queda cerquita, porque... Y yo le echaba todos los argumentos porque tenía 1000 argumentos. No, es que ellos tienen que tener de excelencia porque así cobran. Y yo no les digas nada. Si tú ya no quieres, no vayas ahí. Y yo hasta entonces empecé yo a cambiar. Dije, wow, tienes razón. Mira, te van a poner las cruces. Van a decir, ahí viene esta señora gritona. Entonces dije, wow, es Dios que me está mandando a alguien para que me diga y que yo no sintiera tan feo que me dijera el gerente, ¿verdad? Señora, si no le gusta, pues no vuelvo. Tan sencillo. Y entonces lo más maravilloso de todo que yo veo, el Dios de maravilla, es que ha cambiado mi vida. Y tu vida también la está cambiando si tú estás conociendo estas cosas, que es lo primero. Y es cuando Job se da cuenta que a pesar que a él le iba muy bien, a pesar de que tenía una vida hermosa, una casa preciosa, una familia hermosa con toda la mano, pero él no se daba cuenta que le faltaba Dios, porque él hacía rituales para Dios, lo que hace mucha gente ahorita también. No, es que yo voy a la congre, o yo voy a la misa, a la iglesia, a donde vayas, al templo, a donde vayas, pero tu vida tiene que ser reflejada cada día acá afuera, allá afuera, en tu trabajo. Yo recuerdo que yo empecé a conocer estas cosas y empezaron mis compañeros de trabajo, oiga, Clara, pues, ¿qué le pasó? Usted tiene unos días para acá, ya es otra, me decían. Y yo decía, pues qué bueno, ya no soy la misma de antes, que nada más llegaba a quejarme. Mire, no limpiaron bien, ¿por qué mi oficina no vino la que limpia? A ver, fulana, a ver, ¿qué es eso? Empecé yo a cambiar. Fue lo primero que Dios me empezó a hablar, que yo tenía que cambiar. Y esa es la maravilla más grande que yo podía ver. Y así Job empezó a ver las maravillas. Y cuando él estaba enfermo en sus tiempos más duros, él decía, yo sé que mi Redentor vive y me sacará y me levantará del polvo. Eso decía Job. Empezaban sus ojos a ser abiertos. Y fíjate lo que dice en Job 42, ahí más adelante en el 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí empieza él a darse cuenta que él tenía que arrepentirse, porque al principio él era la gran cosa, como a veces nos sentimos, ¿verdad? No, yo no peco, decía una señora. Yo tenía una amiga que ella y yo estudiábamos juntas de la Biblia, y ella era una señora que vivía sola, ya mayor, y entonces nos enseñaban desde lo primero, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y ella dijo, no, yo no tengo pecados. ¿Cómo que no tiene pecados? Todos tenemos. No, yo no, porque como vivo sola. Y entonces dije yo, ay, a ver, voy a checar aquí a mi amiga. Y un día le digo, oye, amiga, ¿nunca te peleas con la vecina? ¿Ni te avientan la basura a la vecina? Ah, sí. No, hombre, ya se la regresé. El otro día que me aventó la basura, que se la aviento yo también. Y le dije al de la basura que no se la llevó. Le digo, pues no, que usted no tenía pecados. Todos tenemos. Aunque no haya gente a mi alrededor,
nosotros somos gente sociales. Siempre vamos a tener gente alrededor de nosotros para hablarlos. Nosotros debemos de saber que Dios es un Dios de maravillas y dejar de quejarnos, porque toda la vida hay gente que se queja y se queja. Esa era yo. Vivía en la quejabanza y cuando no era una cosa era la otra y llegaba yo, oigan, ¿y ahora por qué cerraron la puerta tan temprano? Así llegaba yo a la congregación donde yo conocí de Cristo al principio. Nos cerraban la puerta porque estaban orando. Entonces yo llegaba a las 10 empezaba o a las 8, no recuerdo, y a las 8 cerraban la puerta porque empezaba oración en aquel lugar. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía como 2 meses de haber conocido de Cristo. Yo venía feliz con mi Biblia así grandota y entonces me cerraban la puerta y yo ya iba a entrar. Son las 8:05, señora. A las 8 se cierra la puerta. Y lleno de gente ahí conmigo que llegaron tarde, ¿verdad? Y entonces yo empezaba, qué bien, ¿verdad? Oh, sí, viene uno a la casa de Dios y a uno lo dejan afuera aquí con el friazo y lloviendo. ¡Qué bonita gente! Así yo decía. Y un día viene alguien y me dice, oiga, ¿usted está conociendo? Sí, ya tengo 1 mes que yo vengo a conocer de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Yo no me daba cuenta, como muchos no nos damos cuenta, ¿verdad? Tenemos que ser transformados y es la maravilla más preciosa el que tú y yo tenemos que ser transformados a la perfección del Hijo de Dios, que es el Señor Jesús. Y nosotros tenemos que ir cambiando. Mira, tú naces con una personalidad, tú naces con un temperamento, que es el que heredas de tus padres. No, pues es que te tiene un temperamento, aquel tiene una manera, el temperamento, unos tienen sanguíneo, otros son melancólicos, otros son más tranquilos, otros son muy aventados, más coléricos y así. Ese es el temperamento, ese tú naces y poco a poco con el carácter, que es el que se va moldeando de acuerdo a tus vivencias. Tú vas a tener un carácter de acuerdo a lo que tú viviste, a lo que te enseñaron, a lo que tú hiciste desde pequeñito. Carácter viene de imagen, la palabra imagen en el griego, que era cuando acuñaban las monedas del César. En aquellos años le ponían un carácter de carácter, era la imagen del César. De ahí viene la palabra carácter, que viene de imagen, es la imagen que tú das de lo que tú eres. Yo aquí soy muy linda, ¿verdad? Y me pongo así mis ropas bonitas porque salí a venir a la iglesia, o porque fui a una reunión, o porque fui a una fiesta, a una boda. Pero tú en tu casa no andas con el vestido de piedras de la boda, ¿verdad que no? En la casa no andamos trapeando y barriendo con el vestido de la boda, ni con tacones tampoco. Llegas a tu casa y te pones tus shorts, te pones tus pantalones viejos, ¿no es cierto? Bueno, nada más yo. Tus pantalones más cómodos, ¿verdad que sí? Los pantalones más ricos que tengas o la ropa más cómoda que tengas, aunque no te veas nada bien, pero con esa yo limpio la casa y arreglo. Claro que no va a venir nadie, ni mi marido va a llegar. Mientras él anda trabajando, yo ando con las ropas así. Ya cuando va a llegar, ya me pongo otra vez la imagen para enseñar mi mejor cara, ¿no es cierto? Enseñamos nuestra mejor cara. Pero Dios sabe lo que tú haces allá en lo oculto, en lo secreto. Él sabe quién eres tú sin que nadie te vea. Ese es el verdadero carácter que debemos de transformar. Porque yo aquí soy muy linda, aquí soy hermosa. Ay, ¿cómo estás? Ay, qué gusto de verte, tan linda amiga. Pero me voy para allá y estoy hablando de esa amiga. Ya estoy enojada porque ella lo que me hizo no tiene nombre y no la voy a perdonar. Pero aquí soy tan linda y tan bella y me visto tan mona y en mi casa los pelos los traigo todos volteados, ¿verdad? O ando con las pijamas todas horrendas, más viejas y con hoyos. Y Dios ve eso, lo que tenemos en el corazón. Que seamos, Dios quiere que seas la misma o el mismo aquí o en tu casa. Hombres que aquí con sus hijos, ay hijo, ve, mira, cuidado te caes hijo, y allá en la casa lo agarran de los pelos al hijo y lo sanguanean y no lo vuelvas a hacer porque si me lo haces, lo hemos visto muchas veces. Teníamos unos amigos allá hace muchos años que venían sus hijas chiquitas
y nos decían, es que usted no sabe, mi papá nos grita bien feo y mi mamá nos pega en la casa. Y aquí se portan muy contentos, pero en la casa nos hacen muchas cosas feas, decían los hijos. Y entonces un día, pues el pastor los llamó allá donde nosotros conocimos del Señor. A ver, vengan, los niños dicen esto. ¿Qué dicen ustedes? No, pues sí es cierto. O sea, los niños no mienten, ¿verdad? El niño dijo la verdad, que sus papás los agarraban y les decían y cuánta cosa, y palabras altisonantes. Esos papás fueron confrontados y cambiaron su conducta, cambiaron su vida, como tú y yo vamos a cambiar nuestras vidas, como por ejemplo los presidentes o los gobernadores, los jueces, ¿verdad? Andan en sus campañas y son tan lindas personas y se toman la foto con la viejita, con los niños, ¿verdad? Bien bonitos, bien guapos, y ya nada más llegó el tiempo de que ya ganó y nunca más los vuelves a ver. Bueno, eso pasa en otros países, no aquí. Entonces nunca más los volveríamos a ver, ¿verdad? Nunca más sabríamos de ellos. Y si tú tenías problema en tu colonia, en tu ciudad, ¿dónde está aquel que yo voté por él? ¿Y dónde está? No, está ocupado. Oiga, vengo a tocar la puerta porque tenemos un problema en la colonia. Mire que no, está muy ocupado el juez y no puede, el diputado no puede porque está ocupado, anda en otra comisión. Entonces, nosotros tenemos que ser los mismos ante lo que sea y ante quien sea. ¿Por qué? Porque Dios mira lo que tú y yo no vemos, dice en el libro de Primera de Samuel. Porque Dios mira el corazón, nosotros miramos lo externo nada más. Ay, mira qué linda es ella. Ay, mira qué lindo es él. Sin embargo, Dios mira lo que tú traes adentro. Y es tan real esto, es tan real, que mira, dicen que el matrimonio es muy milagroso, porque ahí nos salen todos los chamucos que traemos, ¿verdad? Cuando nos casamos. Todo me sale. No, es que él es tan lindo. O él decía, ay, es que ella es tan linda. Y tenemos que aprender a entendernos, a perdonarnos. Yo siempre digo, el matrimonio es de perdón diario, porque diario nos hacemos, nos decimos y no nos gustan ciertas cosas. Pero ahí es donde sale todo esto que traemos guardado a veces. Y Dios usa algunos métodos para que tú y yo cambiemos. Dios usa métodos como el desierto cuando llevó a Moisés. Moisés fue un hombre que fue usado por Dios para sacar a su pueblo, el pueblo de Israel, que estaba metido en un gran problema. El pueblo de Israel se olvidó de Dios. Y por supuesto que Dios ni se acordó de ellos. Así dice, que Dios se olvidó de ellos. Dios no estuvo con ellos 400 años. Pero a los 400 años que estaban desesperados, cuando uno no está con el Señor, las cosas no te van a salir bien. Por más bien que te vaya, por más bonito que esté a la vida. Tenemos unos amigos multimillonarios que les compartíamos de Cristo, pero pues no, pues todo está bien. Una casa preciosísima, los negocios todos viento en popa, la familia toda preciosa. Y nosotros les llevábamos, mire, es que el Señor, y nos decían así. Y luego, entonces yo decía, Señor, mándales alguna necesidad para que ellos te busquen, porque desgraciadamente cuando todo está bien no buscamos a Dios. Desgraciadamente, todo está de maravilla. Y esa no es la vida. La vida está llena de abruptos, la vida está llena de problemas, la vida está llena de cosas que pueden suceder. Pero cuando tú vienes a buscar a Dios, el Señor ya nunca te vuelve a dejar. El Señor va a estar contigo porque tú lo vas a seguir buscando cuando tú lo has conocido. Y nosotros tenemos que ver eso. En el desierto es en el lugar donde buscamos a Dios, en los momentos difíciles de la vida, en los momentos en los que tú dices, no, ya no puedo más, en los momentos en que tú ya no puedes, tú solo ya no puedes salir del problema. Es cuando Dios dice, aquí estoy, búscame y vas a vivir. Y eso le pasó a Moisés. Dice la Escritura que Moisés nace en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba todo hundido en la desgracia. Vivían en Egipto, se habían quedado ahí, se habían olvidado de Dios, empezaron a crecer y los faraones de Egipto los utilizaban de obreros, pero de obreros terriblemente mal pagados y de sol a sol. Desde en la mañana hasta en la noche trabajaban y les ponían trabajos duros y pesados. Y entonces Dios levanta a un hombre que va a venir a recogerlos, a sacarlos de ahí, que fue Moisés.
Pero Moisés nace en un tiempo en que el faraón mataba a todos los varoncitos. A todos los niños chiquitos los mataban. Y dice que las parteras que ya tenían temor de Dios, que sabían quién era Dios, esas parteras dejaban de vivir a aquellos niños. Y fue como dejaron vivir a Moisés. Dios sabía que Moisés iba a hacer algo grande y lo deja vivir. Y lo encuentra la esposa de Faraón, se lo llevan y Moisés empieza a vivir en un lugar de un castillo, era donde vivía Moisés. Y Moisés fue educado con los mejores maestros en las mejores universidades y sale a la luz Moisés y le sale su carácter cuando se encuentra un egipcio que empieza a hablar mal de los israelitas y él lo mata y lo esconde, pero alguien lo vio. Y como lo vieron, él huye y se va con su suegro. Se encuentra una mujer, Séfora, y se va con su suegro a cuidarle las ovejas. Y así duró Moisés 40 años cuidándole las ovejas al suegro. ¿Te ha pasado que has visto gente que está en el mismo trabajo 20 años, 10 años, no sé, 15 y no prospera y no sale adelante y ahí está atorado hasta que un día levanta sus ojos al cielo y Dios le dice, te voy a sacar de ahí y te voy a llevar para que ayudes a sacar a todo este pueblo? Y los saca y se los lleva, pero se los lleva al desierto, donde ahí van a aprender todo este pueblo lo que habían que hacer. Y fue un pueblo rebelde, necio, mentiroso, horrible, donde Moisés tuvo que crecer en ese desierto. Moisés tenía que levantar su vida en ese desierto. Y hay una palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, que a mí desde que yo la conocí un día, dije, wow, Señor, aquí se me abrieron mis ojos, porque desiertos he tenido, aún conociendo a Cristo he pasado desiertos. Desierto es el momento difícil donde tú dices, ¿quién me va a sacar de aquí? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir? Y recuerdo que cuando yo estaba en un problema de desierto hace años, voy y veo aquí en Deuteronomio 8 donde dice, cuidarás, y yo siempre pongo mi nombre, ponlo, cuidarás. Clara, pon tu nombre, de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y seas multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y mira lo que dice después, dice, y te acordarás de todo el camino donde el Señor te ha traído estos 40 años. Le está diciendo al pueblo de Israel y te está diciendo a ti. Te vas a acordar en este camino que tú has andado y has andado ahí, ¿para qué? Aquí te dice, ¿para qué? Para afligirte. ¿Cómo Dios me va a hacer? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Solamente en la prueba, déjame decirte, querido, querida, que en la prueba es donde te va a salir lo que traes en el corazón. ¿Cómo estás en las pruebas? En el momento difícil. Quería saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo platicaba que cuando yo era niña, mi papá tenía una avioneta. Y entonces éramos niños chiquitos y mi papá nos llevaba junto con otro señor que era pues lo tomaba de copiloto, yo creo. Y nos llevaba y niños nos subían con pañales, mis hermanos más chiquitos, y nos subían a la avioneta y nos íbamos con mi papá. Mi papá trabajaba, iba y llevaba cosas y traía, y ya ni recuerdo su trabajo de mi papá, era agrónomo. Entonces nos subíamos y muy seguido nos llevaba a pasear o nos llevaba a su trabajo y íbamos felices. Mis hermanos chiquitos se vomitaban y ahí les traía bolsas, les traía con qué limpiarlos. Y mi papá era muy paciente con nosotros. Y recuerdo que nos subíamos y yo iba feliz en el avión, volteaba por las ventanas y qué bonito. Pero pasaron muchos años después, él ya vendió aquel avión, nos quedamos sin avión, pasaron muchas cosas y dejé de subirme a un avión muchos años. Y ya cuando yo estaba ya muy mayorcita, ya tendría 17 años o 16, me tuve que subir a un avión, me acuerdo, de México a Acapulco. Y iba yo a ver a mi hermana que vivía allá. Y entonces recuerdo que ya había muchos años que yo no me subía a un avión, me subo a este avión y en el camino hubo una tormenta espantosa. Yo no conocía de Cristo, en ese tiempo era una muchachita nerviosa, maleducada, rebelde y de todo lo que le quieras poner a una muchachita, que era yo.
Y entonces me acuerdo que yo iba ahí subida en el avión y empezó una tormenta y empezó el avión a moverse de una manera espantosa. Y yo veía por las ventanas rayos, centellas que pasaban y brincaban. Y me acuerdo que la gente estaba desesperada y yo gritaba también junto con la gente, ¿verdad? Todos gritoneando. Y ¡ay! Yo me quería meter abajo del asiento y gritoneé y me desesperé. Y recuerdo que toda nerviosa llegamos y yo dije, no me quiero volver a subir nunca más en un avión. Tenía mucho miedo, pero pues me regresé, tenía que regresarme de la misma forma y regresé como pude, ¿verdad? Pero fue un tiempo de mucha angustia, de mucho dolor. Yo no conocía a Dios. Yo no conocía a quién le voy a clamar, a quién le clamo si yo no sé quién es Dios. Pero lo mismo me pasó ya después conociendo a Cristo. En otro avión, muchos años después que yo ya conocía al Señor, el Señor me recordó aquella primera vez, sin Cristo y con Cristo. En la segunda vez que me pasa eso, como había una despresurización del avión que llevábamos, yo tenía mucho miedo de subirme a aviones, del Señor va sanándome, y en aquella ocasión no me dio miedo, porque yo clamé en ese momento. Dije, Señor, clamo a ti para que vengas y nos auxilies en este avión. Ponemos en tus manos este vuelo y te pedimos que nos des un tiempo tranquilo para llegar en paz a donde vamos. ¿Y saben qué pasó? Empezó a estabilizarse aquel avión y llegamos tranquilos, pero nunca perdimos la calma, mi esposo y yo, porque sabíamos que el Señor iba con nosotros. ¿Te fijas? ¿Qué diferencia cuando tú tienes y cuando no tienes al Señor? Cuando tú tienes al Señor, te voy a decir algo, tú irradias algo. Las maravillas de Dios se notan, como Moisés cuando bajó de estar con Dios 40 días y 40 noches, dice que su rostro resplandecía. Y te voy a decir algo, nuestro rostro resplandece cuando tú traes al Señor. Cuando tú hablas del Señor y tú lo vives día a día. No se trata de que ayer ya no leí mi libro, mi devocional, no estuve con Dios. Se trata de que todos los días tú tomes la palabra, tú la leas y tú la vivas porque es para ti. Nos llamamos cristianos porque creemos en Cristo. Y el que cree en Cristo se le tiene que notar. Te voy a platicar lo que pasó con Alejandro el Magno. Alejandro el Magno fue un tremendo gobernador militar de unos años antes de Cristo allá por Grecia. Fue un hombre muy importante que alcanzó muchas batallas, ganó, alcanzó muchos lugares de aquella época. Fue un hombre tremendo que hasta la fecha lo seguimos recordando. Hay mucho escrito de él. Pueden ustedes en Google checarle, Alejandro el Magno. Y era un hombre muy valiente y muy tremendo gobernador. Y dicen que en una ocasión él estaba en su carpa. Tenía mucha gente a su alrededor que estaba con él. Y que él estaba en su carpa y a medianoche no podía dormir y se levanta y se despierta y se levanta. Y ve que estaba un soldado en el piso dormido. Y dicen que le hace así. Y que le dice, ¿qué haces? Y que le dijo el soldado, se despierta y dice, me quedé dormido, mi general. Levántate. Y que se levante el soldado. Y le dice, ¿tú sabes lo que le pasa a alguien estando de guardia que se duerma? Sí, mi general. ¿Sí sabes lo que le pasa? Sí, mi general, la muerte. ¿Cómo ves? Que le dijo. No, mi general, me quedé dormido. ¿Cómo te llamas? Le dijo. Me llamo Alejandro. Alejandro, le dijo, o cambias tu conducta, nunca más lo vuelves a hacer, o te cambias el nombre, porque así no te voy a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos un nombre. Tú y yo traemos un nombre grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese nombre se te tiene que notar a donde quiera que tú vayas. Dice que lo traemos grabado al Señor en nuestro corazón. Él nos ama y dice que somos la niña de sus ojos. Y se te tiene que notar porque somos cristianos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, que
Ahí en Antioquía se les empezó a llamar a aquellos que seguían a Cristo, se les empezó a llamar cristianos. Si tú y yo nos llamamos cristianos, se nos tienen que notar las maravillas del Señor en nuestro rostro. Nuestro rostro debe resplandecer. Nuestra vida debe ser una vida diferente a la de los demás. En tu trabajo tú debes de ser el más puntual. En tu trabajo tú debes de ser el más cordial. En tu trabajo debes de ser el más solícito y perdonador. Que si te la hacen, que no te la paguen. Que si tú das o tú prestaste, regálalo. Que vean que tú eres diferente ahí donde tú trabajas. No estamos hablando que en tu tiempo de trabajo te pongas a orar por la gente, como una amiguita que yo les platicaba, que yo tenía, que venía conmigo a la iglesia hace muchos años, y ella trabajaba en las comunicaciones en una empresa. Y sus patrones se comunicaban por ese conducto que ella hacía. Y en una ocasión la mandan llamar para llamarle la atención su patrón. Y le dice: sí, es la última vez, señorita, que le aceptamos lo que está haciendo. La próxima vez usted la vamos a correr. Y le digo: ¿y qué hiciste? Bueno, es que yo estaba ahí trabajando y vino una muchacha y me dijo que orara por ella. Y yo me puse a orar por ella y dejé todo el conmutador y todo lo que estaba haciendo. Y luego llegó un señor con su esposa y que tenían un problema y yo me puse a orar por ellos. Entonces ella oraba, tenía fila de gente que oraba por ellos, pero su trabajo estaba todo desbaratado. Y entonces el patrón le dijo: la última vez, la próxima la corro. Claro, le dije, tú te vendes por un salario. Tu trabajo lo debes de hacer de excelencia. Y en tus horas libres, comparte del evangelio, aún comiendo, aún donde estés. Tú debes de compartir el amor de Cristo, porque eso es lo que nos distingue. Y esas son las maravillas de las que yo te vengo a hablar. Las maravillas de Dios, el Dios de maravillas que hace en tu vida y en la mía. Y que los primeros que la van a notar, te voy a decir quiénes son. Tus hijos. Los que viven contigo. Los que están cerca de ti. Esos son los primeros que van a notar las maravillas del Señor. Así es que yo te invito a que te pongas de pie y que le pidamos juntos al Señor que se nos note, que se vea que tú conoces de Cristo, que se vea que tu boca habla. Y te voy a decir algo. La palabra, dice la Escritura, que embellece. La palabra rejuvenece. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, sobre los que se levantaron contra mí, sobre los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en los atrios del Señor, y en la casa de nuestro Dios floreceremos. ¿Cómo ves? Esos somos los hijos de Dios. Así es que cántale, vamos a cantarle por último y vamos a pedirle al Señor que su gloria se resplandezca dentro de mi vida. Que aquí allá afuera y aquí adentro, en tu casa y fuera de tu casa, en tu trabajo, la gente que trabaja contigo diga: esta persona, este patrón, esta compañera de trabajo, este compañero de trabajo, mis respetos, porque él me ha mostrado a Cristo cada día que se levanta, cada día que vengo a trabajar. Así es que yo te invito a que le cantes y a que estés con nosotros en este momento hermoso donde le estamos dando la gloria a Dios, el Dios de las maravillas. Cántale y que tengan una hermosa tarde. Tu justicia y tu verdad siempre permanecerán. Tú muestras compasión y amor, quitas toda opresión. Una canción de libertad en la tierra se oirá. Tú quitarás todo temor, en ti está el perfecto amor. Ave
tu verdad, siempre permanecerán. Tú muestras compasión y amor, quitas toda opresión. Una canción de libertad en la tierra se oirá. Tú quitarás todo temor, en ti está el perfecto amor. Abre los cielos, Dios, inúndanos de amor. Venga tu reino, Dios, Dios, haz tu voluntad. Trae tu libertad, pon tu espíritu en mí, que tu lluvia, Dios, inunde todo este lugar. Te deseo más, trae tu libertad, te deseo más. Abre los cielos, Dios, inúndanos de amor. Venga tu reino hoy, Dios, haz tu voluntad. Trae tu libertad, pon tu espíritu aquí, que tu lluvia, Dios, inunde todo este lugar. Te deseo más, trae tu libertad, te deseo más, trae tu libertad, te deseo más, trae tu libertad. Así es, somos despedidos, que disfruten su día, que se la pasen en familia, que Dios los bendiga.